La meditación, según la definición de la Real Academia de la Lengua, es la acción y el efecto de meditar. Así, tal cual. Entonces, el significado de meditar te dice pensar atenta y detenidamente sobre algo. En Wikipedia te dice que es la práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de consciencia. El término meditación se refiere a todas aquellas prácticas diseñadas para inducir un estado de relajación o construir energía interna, dependiendo de las gafas que quieras ponerte para definirlo. Ya sea caminando al lado de la ciencia o de la magia, del mundo de la energía, no voy a posicionarme de un lado a otro, simplemente voy a intentar ser lo más objetivo posible. Pero aunque en definitiva se trata de poner la mente en blanco. Esta es quizás la definición más extendida y que para mí consiste en muchas más cosas. Se trata de un entrenamiento, de un ejercicio diario que me aporta la destreza suficiente para mantener el autocontrol en situaciones difíciles, o para que mi cuerpo me proporcione una sensación de bienestar que en mi caso no llega solo cuando medito, sino que puedo experimentarla a lo largo del día, ya que mi cuerpo se encuentra en un estado de tranquilidad gracias a la gimnasia mental que realizo con constancia y con esfuerzo. Porque esto es como todo, cuanta más azúcar, más dulce. Se notan más los resultados cuando lo haces de manera regular y repetido en el tiempo. Pero vamos, que desde la primera semana con 10 minutos al día es tiempo más que suficiente como para que empieces tú a notar a diario los beneficios en todo, en cualquier ámbito de tu vida. Al final del vídeo os voy a hablar de un artículo que resultó ser iluminador para mí y que supuso un giro radical en mi manera de concebir esta práctica. Así que seguidme hasta el final, que a los seres reflexivos y pensantes como yo les va a encantar. Digo gimnasia mental porque es como hacer pesas con el cerebro. Me gusta esa definición porque para mí es como cuando yo voy al gimnasio y hago mi rutina, hago mis repeticiones y tal. Pues lo otro también lo es, porque cuando uno está en el esfuerzo de poner la mente en blanco, continuamente le asaltan pensamientos, ideas, cosas pendientes, problemas, porque la mente no está diseñada para estar en off. Uno está en off cuando está muerto o en muerte cerebral, pero no cuando está vivo, porque la mente piensa incluso durmiendo. De ahí los sueños. Así porque si no tenemos capacidad de no pensar o de estar en blanco. Por eso mucha gente siente que fracasa cuando se pone a meditar y dice, yo no puedo desconectarme, yo no puedo poner la mente en blanco, y entonces desiste. Y no, uno está meditando desde el minuto cero, porque si haces el ejercicio de no pensar, te viene un pensamiento y lo apartas, te viene la lista de la compra y la apartas, que tengo que recoger a los críos del cole, que tengo que llamar a mi jefe. Ese es el ejercicio real, ese es el entrenamiento, y ahí radica el éxito, en pasarte un rato intentando no pensar, porque ahí estás adiestrándote, y luego cuando te enfrentas a una situación real donde tienes que mantener la calma por algo determinado, por ejemplo una discusión, una típica reacción automática cuando te provocan, el hecho de realizar estos ejercicios de meditación mantiene tu cerebro adiestrado y te permite mantener el control, porque de tanto apartar pensamientos, lo que estás haciendo en realidad son pesas con el cerebro. Tu cerebro se está poniendo más fuerte, tu consciente se está poniendo más fuerte y puede domesticar en un momento determinado a tu subconsciente, inhibiendo o reconduciendo una sensación para no decirle a alguien algo automático, ya sea un insulto, un alegato defensivo, para dar una respuesta asertiva, que es aquella que tiene en cuenta tanto los sentimientos y las opiniones del que la emite, como los sentimientos y las opiniones del que la recibe. Así encontramos un equilibrio entre la agresividad y la pasividad en una conversación normal. Cuando mantenemos el control, nuestra mente tiene la capacidad de pensar antes que hablar, y no al revés, que es cuando nos metemos en jardines la mayoría de las veces. Hay un poema de Becker de mi época que dice, antes piensa y luego habla, y después de haber hablado, vuelve a pensar lo que has dicho y verás si es bueno o malo. No hablo de reprimir, sino de pensar. Y no hablo de pensar, sino de meditar. Cuando uno tiene autocontrol, no está reprimiendo, sino decidiendo si lo que va a decir es efectivo, si va a aportar algo o no, si va a sumar o si va a restar. Y ese es uno de los beneficios fundamentales de la meditación. Luego podemos hablar de la paz en la que te sumerges. Hay veces que estás tan estresado que buscas un poco de paz. Te lanzas a realizar alguno de tus hobbies o te vas al gimnasio a pasear, te pones música, lees. A esto se le llama meditación activa. A realizar ejercicios como la lectura, la música, la cocina. Cosas que te ayudan a desconectar y a amansar un poco la fiera que todos llevamos dentro. A peinar al león, porque un león recién peinado es menos fiero, ¿verdad?
Los beneficios fisiológicos que te aporta la meditación son varios. Yo he notado, por ejemplo, que al dormir recuerdo mis sueños con muchísima frecuencia. Y esto coincide con temporadas donde practico más la meditación. Eso se debe a que aumentamos el nivel de actividad en una zona del cerebro llamada la unión temporoparietal, que se relaciona con la orientación a la atención. Y es que la meditación aumenta nuestra capacidad para concentrarnos. De ahí ese beneficio que resulta bastante curioso, porque los sueños son la manera que tiene el cerebro para organizar la información que ha recibido durante el día. Y solemos experimentar películas curiosas mientras soñamos. Entonces, si sucede esto, mejor recordarlo, ¿no? Otra sensación que noto es la tranquilidad con la que afronto cualquier situación. Esto se debe a que mi mente vibra distinto, es más objetiva. No delira porque no está pensando en segundo plano en el trabajo, por ejemplo, porque en el momento en que cualquier estímulo externo me perturbaría, como algún compañero o alguna gamberrada o lo que sea, me concentro en la tarea que tengo delante exclusivamente, porque tengo la mente trabajada. Y no me quedo en bucle pensando en cuántas torturas chinas podría hacerle a esta o aquella persona. Simplemente reacciono ante el problema, no ante la persona que me lo trae. Entonces soluciono el problema y no tiendo a intentar solucionar a esa persona, porque las personas no suelen tener solución en esos casos. En esos casos me refiero. Pero los problemas que generan sí. ¿Qué hace una mente entrenada en estos casos? Te avisa antes de reaccionar y contestar. Te ayuda a decidir cómo reaccionar. Y te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa del asunto. Porque lo realmente importante al escuchar algo es escuchar para entender, no escuchar para contestar. Porque las soluciones vienen cuando uno entiende, no cuando uno contesta. Generalmente cuando uno contesta, lo que tiende a conseguir son más problemas, no más soluciones. Ten en cuenta que los mejores guerreros son los que piensan más y luchan menos. Muchas veces no hace falta ni luchar. O puedes salir airoso usando un 10% de la energía que usarías luchando. Y tienes más probabilidades de éxito. Y has usado la 10ª parte. Otra sensación real es el aumento en mi nivel de concentración. Cuando realizo tareas de diversa índole en el trabajo, ya que esa mente discursiva nuestra se pierde en pensamientos que te distraen continuamente, la lista de la compra, los conflictos, los exámenes, las facturas, las series, las moscas. Y eso te resta velocidad, eficiencia, eficacia y capacidad en general. En mi caso, por ejemplo, cuando me pasa eso, sobre todo en tareas mecánicas en las que puedo permitirme pensar en segundo plano, lo que hago es ponerme a recitar algún mantra que me enfoca en el momento presente y elimina esas distracciones que en vez de sumar, restan. Te restan velocidad, atención al detalle, muchas cosas. Te voy a citar el artículo que cambió totalmente mi perspectiva en torno a la meditación e hizo tambalear todo lo que yo sabía sobre ella o creía saber. Salió publicado en la revista digital Gizmodo en 2015. Te dejo el enlace en la descripción. Con este vídeo os invito a todos a suscribiros, a darle like si os ha gustado y a descubrir los beneficios de una práctica milenaria que te ayuda a encontrarlo todo menos las llaves cuando las pierdes. Me refiero a las físicas. En general, todo lo que en tu vida sume lo mantienes o lo fomentas y todo lo que reste lo restas, pero para siempre. Una sencilla cuenta matemática que te acerca más al éxito en todos los campos de tu vida. Un saludo.